que las aulas en la actualidad se caracterizan por una diversidad que deriva ya no solamente de esa diversidad cultural, sino también de la diversidad de circunstancias, de necesidades y de capacidades. Si una persona, estoy hablando en este momento de la familia, se siente comprendida, entendida y apoyada, desde luego el proceso de integración es más fácil. Te vas a encontrar con muchas culturas y con muchas necesidades a las que tienes que abarcar, y ahí es cuando un profesional se tiene que informar de los problemas que puede haber dentro del aula para dar respuesta a cada niño. Una de las cosas por las que decidí estudiar antropología y me he dado cuenta de que así ha funcionado es que abarca todas las disciplinas en las que el ser humano se desarrolla. Entonces, claro, eso en un aula pues, enriquece muchísimo. Estuve de prácticas un mes en el colegio y la verdad es que ahora con retrospectiva sí que veo que es muy necesario la antropología, que puede ser muy útil. La antropología te hace crecer no solo profesionalmente, que también, sino personalmente, porque te hace comprender más a las personas, eres más paciente, más tolerante, más comprensivo y en definitiva tienes una mirada antropológica.